por medio de Facebook. Gracias porque nos ha sintonizado en esta ocasión. Es la segunda hora que ya estamos aquí en nuestro local, la hora en donde vamos a estudiar otra porción más de la palabra del Señor, por ahora en un diferente formato se le nombra el sermón. Pero le damos la bienvenida. Esperamos que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha oído, estamos aquí para ayudarle. Queremos enseñarle concerniente a cualquier duda o confusión que usted pueda tener. Nosotros queremos enseñarle la palabra del Señor para que usted mire directamente de ella qué es la respuesta a su pregunta. Si en algo más le podemos servir concerniente a alguna necesidad espiritual, tenemos ancianos que están dispuestos y listos y preparados para poder escucharle y para poder darle más dirección sobre todo esto. Se pueden poner en contacto con nosotros por medio de correo electrónico, por medio del Facebook, o simplemente nos puede llamar mientras estamos aquí en el edificio. Once again, we're so happy to have all of you with us this morning. And first of all, I would like to direct my remarks to those people that are watching through the means of Facebook. We are happy that you are listening to the sermon this morning. It is a time where we read a portion of Scripture and we reflect on that which is being mentioned. We try to extract some principles for our Christian life that we may try to live a better life. However, if you have any questions or any doubts concerning some of the things that you might have heard or listening throughout your viewing us, we're here to help you. We would like to teach you from the Bible what the Bible says concerning any doubts, any confusion that you might have, so you can see that it is the Bible that's giving you an answer to your question. However, we know that there might be some spiritual needs in your life. If that's the case, we do have elders here in the congregation that are willing, prepared to be able to listen to you or to your spiritual needs, and they will give you a direction concerning each individual need. If you would like to get in contact with us, you can do so by means of Facebook, email, or you can simply call the building while we are meeting here at this particular time. En los domingos por la mañana, hermano, estamos estudiando concerniente a cosas que vienen a impedir la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Hemos tomado Mateo capítulo 22 y versículos del 1 al 6, esta porción de escritura, para poder ver la parábola de las bodas, en donde nuestro Señor Jesucristo hace una invitación a las bodas. Sin embargo, miramos nosotros que aquellos quienes escucharon esta invitación pusieron cosas delante de ellos que vinieron a demostrar que fueron cosas que vinieron a impedir la obediencia a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado mirando algunos versículos que nos hablan de diferentes cosas para que así nosotros podamos ver qué cosas pueden impedir la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos viendo Mateo capítulo 22 y versículo 5, la primera parte de este versículo, pero lo vuelvo a leer para que así lo podamos entender más concretamente. Dice, mas ellos, sin hacer esto, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. La semana pasada estuvimos viendo que una cosa que impide la obediencia a nuestro Señor es el trabajo. Si acaso usted tiene alguna pregunta o duda concerniente a eso, le invito que pues me la haga mientras que esté ahí en el pasillo, o se la puede hacer a cualquiera de nuestros ancianos. Además, si usted no estuvo aquí la semana pasada, puede visitar nuestro canal de YouTube y ahí puede encontrar la lección, puede escucharla en el momento que usted decida. As you will know, last Sunday we started a theme
that simply states that there are things that hinder our obedience to our Lord Jesus Christ. And we use the text of Matthew 22 and verses 1 through 6 because this pericope is making reference to a parable that Jesus Christ pronounced or directs at the people that he is talking to. It is a parable that has to do with the weddings. It is an invitation to the weddings. And therefore, we notice within the pericope that Jesus Christ makes an invitation to all. However, these people that the invitation was extended to begin to enumerate some excuses in why they were not able to attend the wedding. And these are the things that we have looked at as things that hinder our obedience to our Lord Jesus Christ. Last week we studied the first part of verse 5 of Matthew 22, and it makes reference to the following. Matthew chapter 22, and verse 5. But they made light of it. Light of what? Of the invitation. And went their way, one to their own farm, another to his business. We saw that farm, we related to the principle of work. And we saw how work is sanctioned by God. It is given to us by God. However, this that God has given us, it's unfortunate that sometimes it leads us and takes us to an excuse not to obey the Lord. But that was last week's sermon. And if you didn't listen to that last week's sermon, we have a YouTube channel that you can go to and you can listen to that sermon. Nonetheless, this morning we're going to study the second part of this verse, which makes reference to that another went to his business. And we're going to study the Bible and look at how business sometimes is a hindrance to our Christianity. But before we do so, let us go to Heavenly Father in prayer. Antes de entrar a la lección, hermanos, vamos a Dios en oración en esta mañana. Oremos. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por el tiempo y la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, en esta mañana, para poder estar atentos a su palabra, eterno Padre. La cosa que más nos surge en este momento, eterno Dios, es que vengamos a entender lo que usted habrá de comunicar a cada uno de nosotros por medio de su siervo. Por lo tanto, Padre Santo, le ruego pues que me ayude con la manera en cómo voy a comunicar, que mis pensamientos, eternos Dios, sean aquellos los cuales se pueden entender y que las conclusiones, Padre eterno, sean aquellas las cuales su palabra viene a establecer. Y para todos nosotros quienes vamos a escuchar, eterno Dios, le ruego pues que usted nos ayude para que podamos entender claramente y para que así, eterno Dios, entendiendo si acaso estamos haciendo estas cosas que usted nos pide de nosotros, que nosotros podamos seguir, eterno Dios, nuestro camino cristiano. Pero si acaso nosotros no estamos cumpliendo con estas cosas que tu palabra nos enseña, que nos dé la suficiente humildad, eterno Dios, para admitir nuestro error, para componer nuestra situación y para poder estar bien, eterno Dios, con su palabra. Para que así, eterno Dios, podamos ser productivos en nuestra vida cristiana. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning. We're so thankful, Father, that you give the opportunity to come together and to study another portion of thy word. And as we do so, Father, we ask for those things that are pertinent to our studying the Bible at this time. We ask, Father, that you will be with thy servant, that you will give me a recollection of the things that you have put in my mind and heart as I meditate upon them, Father, that I may be able to express them clearly without any confusion or doubt, Father. And that for those of us that will be hearing, Father, can understand them. We can assimilate them in our life. Give us the need, Father, within our life to be humble, that whenever we come to realize that there are things amiss within our life,
that we need to either repent, to correct our situation before you, and to be right with your word, Father, with those teachings that you have left for us. And in doing so, that we may have a productive Christian life. We ask these things, Father, in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todas esas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que nuestro Señor Jesucristo usa aquí para negocio es la palabra emporia. Y esta palabra simplemente quiere decir a un mercado, un lugar en donde se vende cosas. Por lo tanto, yo lo he asociado como un negocio. Ahora, yo sé bien que la mayor parte de nosotros quizás no seamos dueños de negocio. Yo siempre he sido la persona, ¿verdad?, de que yo he mencionado a personas que para mí, y empecé con mi papá, para mí siempre ha sido un deseo, un anhelo de poder instruir a personas que empiecen sus propios negocios en vez de trabajar por alguien más. Pero claro, ¿verdad?, que muchos no tenemos esa habilidad de poder desarrollar un negocio propio y poder mantenerlo, ¿verdad?, como no solamente necesita que mantenerse, pero como el gobierno también lo pide. Porque hoy en día el gobierno quiere meter sus manos en diferentes bolsas. Y ahí es donde está en ocasiones como decimos en inglés, el what's the matter, el problema. Pero yo sé bien que si hay algunos que tienen negocios y por lo tanto, ¿verdad?, queremos ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Y por qué el negocio puede llegar al punto de impedir nuestra obediencia hacia Dios. Es por eso que queremos estudiar la palabra de Dios concerniente a esto. Now, I realize that whenever we study concerning this subject matter, that not all of us are business owners. Because whenever we go to the text and we look at the word emporium that is used here, that's the Greek word that Jesus Christ uses here concerning the word business or businesses. It makes reference to someone that's in charge of a business where merchandise is sold, where people come in and out and merchandise is sold to individuals. That's what this verse is making reference to. And once again, I realize that not all of us are involved in this. It's always been a custom of mine to advise young people to start their own business, for them not to work for nobody else, but to start their own business. However, I do realize that some people do not have the aptitude. They don't have the ability to be able to do this because it is something that is very strenuous. Coming from a person that has several businesses before I went into the ministry, I know how difficult business is, especially when you have to comply with all the regulations concerning the federal government. The government likes to put his hand in our pockets and to leave the least amount of money in our pockets and for them to get everything. So it's very difficult. It takes a lot of tricky maneuvers to do certain things. But once again, I realize that not all of us are in the business situation. We are simply laborers, we are simply workers for a company that we rather have it this way because we do not have the headaches that the owners or the business owners have. But nonetheless, we're going to be studying what the Bible teaches concerning business. Certain principles that whenever we look at them, it might not come across as business, but yet they're principles that will help us in our businesses to be able to uplift God and to give Him the honor and the glory. Because we're going to be looking at the final point, at how a business can hinder our worship or can hinder our obedience towards God. And we don't want that. Yes, we want to prosper in life. We want to make our life easier for our spouse, and for our children. We want to make life easy for everyone that's involved. However, sometimes, doing the right thing
is not the appropriate thing. And therefore, we begin to do shortcuts. And in doing so, we abuse some of the principles that the Bible speaks concerning obedience towards God. Así que miramos primeramente, hermanos, que el primer principio concerniente a esto. El primer principio concerniente a los negocios, hay que recordar que un negocio no es empezado por la persona misma, por su propio esfuerzo, sino que todo viene de Dios. Ya hemos estudiado cantidades de veces concerniente a esta venida, a este estudio. Todo viene de Dios. Pero simplemente voy a mencionar lo siguiente. Nuestra vida viene de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Nuestra esposa viene de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. El dinero que tenemos en nuestra vida viene de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8. Nuestra familia viene de Dios. Salmo 127, versículo 3 al 5. Dios dice, todo lo que está en la tierra, toda esa plenitud, me pertenece a mí. Salmos 24, versículo 1. Y por lo tanto, todo viene de Dios. No hay nada que nosotros venimos a adquirir con nuestro propio esfuerzo. Dios nos permite que nosotros vengamos a obtener ciertas cosas en nuestra vida, pero simplemente para que usted y yo nos vengamos a envolver en buenas obras. Esto Pablo lo declara en la segunda carta de Corintios, capítulo 9 y versículo 8. Pablo dice la siguiente cosa. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero considere bien lo que el texto nos está enseñando. Primeramente está enseñando la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Y siendo de que Dios es omnipotente, de Él entonces viene a salir todo. Es como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Pero ya habla de Jesucristo, que Él es el principio de toda creación. Y la palabra principio en el griego quiere decir que Él es la fuente de donde todo ha salido. Aquí es lo mismo. Todo ha salido de Dios. Pero noten el propósito por el cual todo ha salido de Dios. Sigue diciendo el versículo, al fin. Aquí está el propósito. Al fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Recordemos que todo lo que Dios nos da en nuestra vida siempre es con el propósito para exaltarle, para ponerlo a Él en primer lugar, para que Él tenga todo en primer lugar. No es para nuestro beneficio. Claro que nosotros vamos a recibir algo de todo esto, pero va a venir de parte de Dios. Y todo depende, si acaso escasamente le regresamos a Dios, escasamente vamos a recibir. Si somos liberables en lo que le damos, entonces vamos a recibir en abundancia de parte de Dios. Ese es el punto que el apóstol Pablo está haciendo. Y quiero decir todo esto porque los quiero llevar a Josué capítulo 1, versículo 8. En Josué capítulo 1, versículo 8, note lo que la palabra del Señor nos enseña. Vuelvo a repetir, aquí no está hablando de tipo de negocio, pero es un principio muy importante para todos nosotros quienes tengamos negocio. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Noten el primer principio que nos da Dios, que debemos nosotros de preocuparnos de continuamente estar estudiando la palabra de Dios. Y pregunta, ¿por qué la palabra de Dios? Porque de la palabra de Dios viene todo conocimiento. Todo conocimiento viene de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quiero que lean lo que dice ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
a su excelencia. Es decir, que Dios nos ha dado todo concerniente a la necesidad de nuestra vida, todo concerniente a nuestra necesidad espiritual. Todo lo ha dado Dios. ¿Cómo lo ha dado? Por medio de su palabra. Uno simplemente tiene que sentarse y estudiar. Por eso es importante de estudiar día y noche la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la cual nos va a enseñar principios buenos para nuestro negocio. Nos va a enseñar en cómo nosotros podemos desarrollarnos en nuestro negocio. Entonces, eso viene de parte de Dios. Claro que yo tengo la habilidad para aceptarlo o rechazarlo. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, Dios me ha dado una capacidad que se llama libre albedrío, en donde yo puedo aceptar o rechazar lo que lo que he escuchado. Y en este caso lo que Dios me está diciendo, yo tengo esa libertad. Pero noten, si acaso yo vengo a rechazar lo que Dios me ha dado concerniente a mi negocio, porque la Biblia habla, y es imposible que dentro de 20 minutos hablemos de todo lo que la Biblia habla concerniente al negocio. Lo que la Biblia habla concerniente al negocio. Si acaso yo rechazo, entonces lo que dice el resto del versículo, hermano, es opuesto a lo que el versículo dice. Note lo que el versículo dice. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice entonces, cuando escuches la guía de Dios, la voz de Dios, los mandamientos de Dios, todo de Dios, dice entonces prosperarás en tu camino. ¿Por qué empezamos negocios nosotros mismos? ¿Por qué queremos empezar nuestro propio negocio? Porque queremos una prosperidad aún más de lo que uno recibe como un obrero. Es lo que queremos. Queremos una prosperidad en nuestra vida más de que se recibe una persona que trabaja por una compañía. Un trabajador solamente gana un salario. Pero miramos nosotros que cuando el trabajador cobra su trabajo, ahí va incluido lo que le llamamos en inglés el overhead, o sea, lo que se está gastando el negocio en su edificio, en sus luces y todo, más un porcentaje de ganancia para los dueños y luego también para el trabajador. Todo va incluido. Pero cuando uno tiene su propio negocio, ¿verdad? Él es el que recibe de todo eso. Uno que recibe todo eso. Entonces, la prosperidad, la bolsa de prosperidad es mucho más grande que un trabajador. Un trabajador se le da solamente un salario, pero el dueño recibe un poco más. Y claro que la responsabilidad es un poco más. Pero el punto que quiero aclarar, ¿verdad?, es que la prosperidad, para que la prosperidad suya sea como debe de ser, porque recuerda, también viene de Dios, que la prosperidad suya sea como debe de ser, entonces tiene que meditar día y noche en la palabra de Dios, para que así Dios le pueda prosperar, como dice aquí, su camino. Su camino. Segundo, dice, y todo te saldrá bien. Cuando Dios es puesto por delante en todo asunto, todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. Porque es una promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero cuando yo no pongo a Dios por delante en mis caminos, entonces yo quiero que usted mire lo que puede ocurrir. En Proverbios capítulo 16 y versículo 25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16 y versículo 25 dice así. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que le parece bien al hombre, pero el fin de ese camino, sin Dios, si no se toma a Dios en consideración, ese camino va a ser un fracaso. Y lo va a llevar a la ruina. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Dios debe de ser puesto primero.
Porque todo lo que usted y yo hagamos en este mundo, hermanos, dice Colosenses capítulo 3 y versículo 23, de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 23 dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. El punto es claro, el principio es claro. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para Dios en nuestra vida. One of the things that we need to understand that whenever we talk about business is that it's the principle that the Bible speaks of, that God has to be first in everything. And He has to be first because He is the fountain. He is the source of everything that we have in our life. And I know that we have mentioned this time in and time out. But let me just repeat it one more time for the benefit of what we're looking at. Whenever we're looking at our life, it comes from God. Genesis chapter 1 and verse 26 through 27, it says it comes from God. When we look at our spouse, she comes from God or he comes from God. God has sent them our way. Ecclesiastes chapter 9 and verse 9 talks about the woman, the wife, and that it comes from God and that we are to rejoice with her. But my point is this, it comes from God. Whether it be the husband or the wife, it comes from God. The money that we have in our pockets, I know that some arguments can be made and say, well, I worked for that money, and you did. But who gave you the strength? Who gave you the life? Who gave you everything that comes behind that? It is God. Haggai chapter 2 and verse 8 says that the gold and silver belongs to God. He gives us that. And what about our children? Psalms 127 and verse 3 through 5, God gives us our children. We are caretakers of His children. And He requires from us certain things that we need to do concerning our family. But that's another study. But the thing is that everything comes from God. And whenever you go to 2 Corinthians chapter 9 and verse 8, look at that verse. I'm not going to read it because it takes time, but you can read it. 2 Corinthians chapter 9 and verse 8 says that God is all-powerful. He is omnipotent. He is all-powerful. And because He is all-powerful, He is the source of everything that comes into our life. And notice that He gives us everything freely. And then He goes on to say the purpose and why He gives everything freely is in order that you and I can be involved in good works. And whenever we are involved in good work, guess what? We exalt God in our life. People see a goodness within my life. And automatically they begin to ask me, well, Eddie, how come you're doing this? And we have an opportunity to talk to them about God. Well, God, this is what God teaches me. Which takes me to Joshua chapter 1 and verse 8. Because in Joshua chapter 1 and verse 8, even though it's not talking about business, but it's talking to a leader that is going to direct a whole multitude of people into a new promised land. And God is making Joshua aware of the fact in how he can prosper in that situation. And how everything can come out good in that situation. Leading a group of people is not easy, especially when everyone has their own mind. It's not easy. There's a lot of problems. So therefore, what is the principle here? We're leading a business which requires a lot of responsibility from me, or from the person that has the business. So what is the principle here? The principle is that we need to study God's Word. We need to study God's Word, and we need to not be superficial about it, but we need to go deep into the study in order that we may be able to arrive at principles, godly principles that I can use within my life and that I can share with people that are doing business with me. You know, it goes back to what 2 Peter chapter 1 and verse 3 says. Concerning all things, God has given us everything that we
need pertaining to life and godliness. It covers our secular life and it covers our spiritual life. Everything comes from God. And the reason why God gives us this knowledge in Jesus Christ is because we need this knowledge in order to be able to live on this world the way that God wants us to live. You know, for most of us, we live in the way of a sinner. And whenever you go to Proverbs chapter 13, verse 15 says that the life of a sinner is very difficult, it's very hard. But some of us are involved in that. And we want to make it grow. We want to make it work. It's not going to work because it is sinful. It is against God's will. That's what Jesus Christ told the Apostle Paul. You're doing things and you're going against the point. Acts chapter 9 and verse 1 and following. You're going against the point. You need to work with God. So this is what Joshua chapter 1 and verse 8 is making us aware. That we need the knowledge which comes from God in order to be able to do things in such a way that it will bring prosperity and beneficial to my life. You know, prosperity is something that we seek in our life. We want to prosper. We want to make our lives better for our family. We want to have our children grow up and have a good education. We don't want my child to be the same way that I came up in life. I want him to have a better life. I want him to have a better education. I want him to be progressive in his lifestyle. Because some of us had very difficult lives. And we're still having difficulty in our life. And we don't want our children to go through that. We want them to learn from our mistakes and to be able to do things that are better. That's what we want. We want prosperity in our family. We want to advance in our family. And the thing about it is, it comes through the knowledge of God's Word. It's not going to be by our own doing. Because whenever we do things our way, Proverbs chapter 16 and verse 25 says that the end thereof is death. When we try to do things our way, leaving God out of the picture, we enter into problems in our life. We cannot do that. And then whenever we enter into a problem, then we try to fix this problem without God in our life, and the problem becomes bigger. And it becomes bigger and bigger to the point where it takes us to what we don't know what to do. And some people have even taken their lives because they cannot face reality. But whenever we have a business, we need to understand that God comes first within our life. He is to be put first. And Colossians chapter 3 and verse 23 makes reference to that. Now, quickly, because of time, how does business hinders my obedience to the Lord? Well, whenever we are business owners, and it applies to everyone else, but whenever we are business owners, our first fruits has to be given to God. Cuando nosotros somos personas de negocio, hermanos, entonces la pregunta que tenemos que contestar, porque el tiempo ya nos está pasando, ¿verdad? ¿Cómo viene a ser esto un impedimento hacia Dios o a la obediencia a Dios? Y el versículo que se me viene a la mente es Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Porque en Proverbios capítulo 3 y versículo 9, note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice así: honra a Jehová con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de tus frutos. Quiere decir que lo primero le pertenece a Jehová Dios. Bueno, la pregunta que automáticamente yo me tengo que hacer, si acaso soy persona de negocio,
toda la prosperidad que Dios me da en mi negocio, todo lo que es concerniente a lo bueno, lo bien en mi vida, lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Y si no es para Dios, si Dios no tiene el primer lugar y lo primero en esa cuestión, en esa pregunta, entonces ese es un impedimento a la obediencia a Dios, porque Dios dice que todo debe ser primeramente para Él. Todo debe ser primeramente para Él. Y lo poco que uno le regresa a Dios es lo poco que Dios le va a regresar a usted. Solo que es el impedimento que está establecido en la palabra del Señor. Otra cosa que miramos nosotros en la palabra del Señor es de que los negociantes, y por esto, ¿verdad? También Jehová Dios, cuando usted lee el libro de Habacuc, el libro de Malaquías, el libro de Zacarías y todos estos profetas menores, les trae a la luz los pecados que ellos cometieron. Y los pecados que ellos cometieron, que los negociantes estaban robando a la gente. Y al robar a la gente, ¿verdad? Ellos entonces estaban impidiendo que la gente, los que iban a comprar, no adoraran a Dios como debían de adorar. Y segundo, ellos, por todo esto que estaba sucediendo, ¿verdad? Ellos no estaban poniendo a Dios en primer lugar con todos los beneficios o los frutos que estaban recibiendo, solo que afectaba al trabajador, a la gente y al negociante. Pero hoy en día, ¿verdad? Miramos nosotros que esto puede también ocurrir en nuestros negocios. Porque no solamente, ¿verdad? Si acaso nos dedicamos a la palabra del Señor, venimos a hacer los principios bíblicos que Dios nos dice, y viene prosperidad en nuestro negocio, pero luego nos olvidamos de Dios, no dándole los primeros frutos, no dándole a Dios lo que Él merece, entonces todo eso viene a impedir una obediencia a lo que Dios nos pide de parte nuestra, de que Él debe de tener el primer lugar. Solo que concerniente al impedimento, a la obediencia a Dios, concerniente a los negocios, hermano, es fácil, es simple. Si yo tengo un negocio, Dios debe de ser puesto en primer lugar en todos mis negocios. Y debo de honrarle y glorificarle con todos mis bienes, con los cuales Él me prospera en mi negocio. Hoy en esta mañana también quiero terminar con lo siguiente. Quiero establecer que nosotros en la palabra del Señor leemos concerniente a que debemos de estar bien con Dios. Es decir, debemos nosotros procurar en tener nuestra vida de una manera en que Dios la venga a aprobar. Y para esto, ¿verdad? Sabemos bien de que si la persona está fuera de Cristo Jesús, pues tiene que haber unos arreglos, tiene que haber unos cambios en la vida de él o de ella. Y la palabra del Señor nos enseña claramente de que la persona tiene que primeramente escuchar la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 24 dice que debemos de oír la palabra de Dios. Porque si no oímos la palabra de Dios, entonces vamos a perecer igualmente que todo el mundo. Segundo, la palabra de Dios cuando la escuchamos viene a producir fe en nuestra vida. Porque Romanos capítulo 10, versículo 7 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando la fe viene, entonces esta fe que es activa, viene a producir obras en nuestra vida. Porque una fe sin obras, dice Santiago, que está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Solo que la fe produce obras. Y la primera obra que va a producir nuestra fe es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra. Mateo capítulo 12, versículo 41, comparado con Jonás capítulo 3, versículo 11 en adelante, habla de que el arrepentimiento es una obra. Uno tiene que arrepentirse de su vida pecaminosa.
y tiene que llegar al punto de confesar a Cristo Jesús, como lo hizo el eunuco, Hechos capítulo 8, versículo 26. He aquí agua, ¿quién impide que yo sea, que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bien puedes, si confiesas. Y el eunuco confesó, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que la confesión es necesaria. Pero eso, hasta a ese momento, no salva a la persona, sino que el bautismo es lo que salva a la persona. Porque dice Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, los que escucharon la palabra de Dios dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Porque el bautismo, 1 Pedro 3:21, es el cual ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dando una conciencia limpia, una aspiración ante Dios. Solo que nosotros tenemos que cumplir todo esto para poder estar bien con el Señor. Cuando uno es bautizado, entonces ya es añadido a la iglesia. El hombre no viene a añadirlo, sino que Dios viene a añadirlo a la iglesia y ya viene a ser parte de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 habla de eso. Ya entonces venimos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús y tenemos que permanecer fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Pero si yo hago todo esto, yo también puedo cometer pecado. Simón hizo todo esto, Hechos capítulo 8. Y miramos nosotros que Simón después vino a pecar. Y los apóstoles le dijeron a Simón, arrepiéntete para que Dios te perdone. Arrepiéntete para que Dios te perdone. Hechos capítulo 8, versículo 22. Todo lo que podemos pecar. Y es posible que entre nosotros encuentren miembros del cuerpo de Cristo Jesús que hemos pecado y que necesitamos que arrepentirnos de ciertos pecados. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 8. No podemos burlarlo de Dios. Si tengo pecado en mi vida, tengo que pedir perdón por ese pecado para poder continuar con mi vida en esta ocasión. Solo que en esta mañana, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra situación? ¿En dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos en la primera parte, que necesitamos que obedecer el Evangelio? ¿O nos encontramos en la segunda parte, en donde debemos nosotros de pedir perdón? Y brevemente, nomás en inglés, porque a veces se me chisque, ¿verdad? Se me va para otro lado. I'm going to let you know that whenever we talk about business, there are certain principles within the Bible that we need to follow. And these principles, they're few, but yet they are potent in their teaching and what they have to say to us concerning those that are business owners. We have to give the first fruits to God. Proverbs chapter 3 and verse 9 speaks of that. He has to have the first place in our business. But remember that there are things that hinder us from not worshiping God the way we worship whenever we are involved in our own business. And these things will lead us into a separation from God. Whenever we look at the Old Testament and we study the minor prophets, we notice that this was a sin before the Israelites. And the book of Habakkuk, the book of Malachi, the book of Micah, all these books deal with this issue. And Jehovah God tells them, you have sinned. He is talking to the business owners and how they quit listening to Jehovah God and doing their own thing. And my point is simple, that businesses can sometimes hinder us in the obedience to the Lord. And because they did not put God first, and because they did not give God of the first fruits, that became a hindrance in their life. And let that not be something that if I have a business, become part in my life. But let me conclude by saying the following. It is an invitation
An invitation to those of us that have not been obedient to our Lord Jesus Christ. You know, whenever we look at the Bible, it makes us aware of the fact that we are to hear the words of God. We are to listen to what Jesus Christ has to say. John chapter 8 and verse 24 makes reference that if we do not listen to the words of Jesus Christ, we will perish like the rest of the world. We need to listen to the words of God because listening to the words of God produces faith within my life. Romans chapter 10 and verse 17 says that faith comes by hearing, and hearing the word of God. And whenever faith comes into my life, there are works that have to be performed because I do have faith now in my life. James chapter 2 and verse 26 and following says that without works, faith is dead. So we ask the question, what is the first work of faith? The first work of faith is that I need to come to repentance. I need to change my way of thinking. I need to change my life. I need to repent. Luke chapter 13 and verse 3 says that if I do not repent, I will perish like the rest of the world. But then comes the point of confession. We need to confess Jesus Christ as our Savior. Same as the eunuch did it in Acts chapter 8 and verse 26. That's a work as well, because we confess. Romans chapter 10 and verse 9 says that with the mouth we confess, with the heart we believe. And that's necessary in order for us to go on to salvation. Not to be saved, but to go on to salvation. Because salvation comes through baptism. And that's the next thing that comes along. And baptism is what saves us. When the people first heard the first sermon in Acts chapter 2, they asked, "Brethren, what shall we do?" They were pricked to their hearts. What shall we do? And these people that asked the question, Peter said, "Repent and be baptized for the forgiveness of your sins." Baptism now saves us. Not taking the impurity of our flesh, but giving us a clear conscience towards God. 1 Peter chapter 3 and verse 21. And after baptism, it is God that adds us to his church. Acts chapter 2 and verse 47. 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. And once we're in the church, we have to remain faithful unto death. Revelation chapter 2 and verse 10. And if you haven't done that, then you need to do that in your life. Second, if you've done that, there is a possibility that you have sin in your life. And I say this because sin is everywhere. And we can fall in sin. And if we fall in sin, it doesn't matter if you have been baptized, we need to repent. Simon, he was baptized, but then he sinned, and the apostles told him, "Repent, that the Lord may forgive you." See, that's what we have to do. We need to repent before the Lord so the Lord can forgive us. So that might be your situation this morning. I don't know. But the point is this. There are two situations before us this morning. Where do you fit in? And this morning we're going to sing a song of invitation. And it is an invitation to meditate upon what God's word has said and for you to respond accordingly. As we stand and sing the invitation, vamos a ponernos de pie y dar el canto de invitación, hermano.